Buenas noches, familia, bienvenidos. Esto es Médicos y Comunidad. Qué gusto, doctor Maresca. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo le va, don Raúl? ¿Cómo estás? anda? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegra mucho verte. Sepan que estamos en Médicos y Comunidad, que a partir de la posibilidad de situarnos en YouTube, nos busca a través de Médicos y Comunidad. Ese es nuestro canal. Ya le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, vamos a recordar nuestro teléfono que está en pantalla. La página es www.colmed4.com.ar, hay un blog también, es colmed4blogspot.com.ar. Ya nos ponemos a charlar con nuestro invitado, es el doctor Juan Carlos Peuchot, médico pediatra. Un tema importante para destacar, Omar, aquellos que sucumben en su propio mundo interior y pierden este contacto con la realidad exterior. Dicho así, es autismo. Doctor Peuchot, buenas noches, bienvenido. Gracias por venir. Raúl. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y por darle difusión a este tema que realmente no tiene la difusión que yo creo que debería tener. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bueno, un gusto tenerte. Igualmente, Omar. Raúl dijo algunas palabras de introducción. A mí me gustaría definir bien lo que es trastornos del espectro autista, para tal vez no engancharlo directamente con el autismo, ¿verdad? Y es un poquito algo que vos estás realizando en el hospital, en el Eva Perón, sí. Un trabajo en ese sentido, que a veces no se le da la trascendencia que tiene. Me gustaría que comentes un poco la definición de esto. El problema de los trastornos del espectro autista es, primero, es decir, la misma palabra lo define, es un trastorno de la comunicación verbal, de la socialización y de conductas estereotipadas del niño con respecto a un hecho. Es decir, un niño que se concentra en un tema pura y exclusivamente y que por eso se lo llama autista. Entonces, trastornos del espectro autista son trastornos de la comunicación verbal, que hay retraso en la comunicación verbal. Es decir, trastornos en la socialización, que es traído por este trastorno, es decir, no se socializa bien ni con sus propios padres, ni con su propia familia, y por lo tanto se entrega a conductas estereotipadas, es decir, y repetitivas, que es lo que hace al niño con trastorno del espectro autista. Por lo tanto, es un espectro, es decir, no es un síntoma, es decir, claro, es decir, y tampoco es un diagnóstico, es decir, porque dentro del trastorno del espectro autista sí existen diagnósticos, y el DSM-4 y el DSM-5 lo clasifican dentro de los trastornos del desarrollo neurológico específicamente. O sea, podemos diferenciar el autismo per se de los trastornos del espectro. Exactamente. O sea, es decir, primero, el trastorno del espectro autista es esto que te acabo de definir. Dentro de ese trastorno del espectro autista, acá tenemos un gran desafío, porque nosotros tenemos herramientas, es decir, para diagnosticar los trastornos del espectro autista entre los 18 meses y los 2 años de vida, a veces antes, es decir, pero son las menores. Es decir, porque hasta que no estén los marcadores genéticos nos va a faltar para detectarlo hasta de recién nacido, poco menos. Pero, es decir, el promedio de diagnóstico de los trastornos del espectro autista son 5 años. Después de un deambular incesante de los padres que detectan alguna falla en los chicos y que van desfilando por diferentes médicos y todos los médicos le dicen hay que esperar. Mi bebé no habla correctamente, mi bebé, es decir, juega solo, es decir, bueno, hay que esperar. Bueno, ese hay que esperar es tremendo, porque esto te dilata hasta los 5 años el diagnóstico y hasta los 5 años la estimulación fonoaudiológica, el tratamiento psicológico de apoyo, a veces psiquiátrico y a veces neurológico. Si nosotros pensamos que los trastornos del espectro autista empiezan a estar en boga en la medicina desde el año 1944, es decir, cuando los describe Hans Asperger, es decir, un pediatra que en medio de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hace sus descripciones y posteriormente muere, y Lorna Wins, años después, en el año 1981, rescata el concepto de Asperger y mete al Asperger dentro de los trastornos del espectro autista. Es decir, ¿qué es el Asperger? Bueno, el Asperger es un trastorno del espectro autista. Claro, decir, porque por ahí lo tomamos como algo distinto al trastorno del espectro autista. No, muy bien la pregunta, porque dentro del trastorno del espectro autista hay otras cosas que no son Asperger, no todos son Asperger, pero dentro de eso está el Asperger. Pero me quiero detener en el Asperger específicamente en honor a Hans Asperger, pero además en el decir que, por ejemplo, Bill Gates tiene un Asperger, que Woody Allen tiene un Asperger.
es decir, diagnosticados como tal, y cualquier mamá que se ponga a googlear personalidades ilustres con síndrome de Asperger va a encontrar todo esto. Ahora vos imagínate que si un Asperger lo diagnosticás, como me ha pasado y he visto lamentablemente, a los 13, 14 años, ya perdiste todas las oportunidades de que sea un Bill Gates o de que sea un Woody Allen. Es decir, aparentemente en la historia de ellos cuentan que ellos sí tenían intereses estereotipados en determinadas cosas, y vaya que sí lo tenían, que son fanáticos de lo que hacían, y bueno, y nos superan ampliamente. Yo, todos los chicos que he visto con trastorno del espectro autista que tienen un interés estereotipado en un tema, cada vez que te pones a hablar de ese tema te dan un baile que no te cuento. Es decir, el otro día un niño de 7 u 8 años, es decir, ya hace rato que lo atiendo, y me dice, ¿qué sabes de dinosaurios? Y yo le dije, menos que vos, le dije, pero me dio un baile espectacular. Entonces, es decir, es importante, nosotros hemos hecho estas guías, que te traje una de regalo, es decir, así la pueden enfocar, que son las guías del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que con mi grupo de colaboradores yo las he elaborado, donde tenemos niveles de detección de Asperger, luego te voy a dejar una de estas, en la escuela, es decir, para que las maestras... Ese punto, perdón que te interrumpa. ¿Cuál es el rol de la escuela en este punto que justo estás desarrollando? Porque realmente las unidades de desarrollo infantil, porque hoy a edades más cortas comienzan la escuela. Por supuesto. Tal vez la maestra está 4 horas por día supuesto. Y cumple un rol muy importante en el diagnóstico. Nosotros hemos tenido ya reuniones con maestras y hemos tenido ya talleres, ya desarrollamos 3 talleres, ahora se está desarrollando otro, es decir, para docentes, para padres y para niños, es decir, en el Hospital Eva Perón, donde entre paréntesis soy director asociado, es decir, así que desde ahí podemos bajar muchas conductas de Asperger. Es decir, el primer dicho que yo les dije a las maestras es, en las reuniones en San Martín, ustedes no tienen por qué hacer diagnóstico, quédense tranquilas. Es decir, no nos manden, este chico tiene un TEA, o tiene un autismo, o tiene... No, es decir, ustedes observen conductas. Con las conductas llaman a los padres, nos hacen una nota y se vayan al centro en el Hospital Eva Perón de San Martín, es decir, concurran con el niño y ellos nos van a informar si lo que nosotros vemos está bien o está mal. Cuanto más temprano sea la consulta, preferimos consultas de más y no consultas retardadas en el tiempo que no mejoran el pronóstico. El primer tema que ve la maestra es el retraso en el habla. El retraso en el habla es algo bien típico. Es decir, el otro tema que puede ver la maestra es el aleteo de manos. Es muy típico que estos chicos aleteen sus manos, tengan momentos estereotipados de las manos, es decir, directamente. Es decir, otra es la comunicación funcional, es decir, pero en función de lo que va a hacer el niño, pero no la comunicación verbal, es decir. Otra es la desintegración del niño, es decir, con respecto a los demás niños. Otro es que el niño tenga rabietas y berrinches no justificados, porque todos los niños tienen rabietas y berrinches alrededor de los 2 o 3 años de vida, pero estos serían no justificados. Es decir, y el otro que es muy importante es bajísima tolerancia al cambio de rutinas. Es decir, a mí cuando me viene una maestra y me dice, ¿qué significa esto? Y que pasa muy frecuente en la provincia, tuvo que cambiar la maestra porque tiene un parte de enfermo y el parte de enfermo es largo, el chico se frustra totalmente hasta que se adapta a la nueva maestra. Entonces la nueva maestra es la que se tiene que... Los chicos estos con trastorno espectro autista hacen una rutina muy típica, se levantan a determinada hora, se cepillan los dientes, desayunan, hacen el mismo camino para la escuela, ya te estoy diciendo que son más grandes, son bien estereotipados. Y acá el tema fundamental es que cuando vos detectas un trastorno del espectro autista, le podés emitir el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Y con ese CUD, que tiene protección en la provincia de Buenos Aires y que se hizo dentro de esta ley, es decir, de los trastornos del espectro autista, es decir, el niño tiene acceso a toda la estimulación fonoaudiológica, a todo el tratamiento de apoyo psicológico y fundamentalmente a la maestra integradora, que no va a cambiar nunca. El chico va a tener esa maestra integradora para que lo vaya acompañando en todas las etapas de su escolaridad. Es decir, y esto es fundamental, y esto se lo tiene que dotar el Estado. Es decir, así que nosotros estamos bastante cancheros en hacer este tipo de CUD,
en este tipo de cosas. Bueno, Juan Carlos, disculpa que te interrumpa, pero tenemos que ir a A una la pausa, pausa. de eso se así vive. que así que bueno, en el próximo bloque seguimos con este tema. Hacemos una pausa muy breve. En pantalla está el teléfono. De derechos hablamos y del autismo estamos hablando con el doctor Peuchot. Pausa en Médicos y Comunidad. Ya volvemos. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. 3 consejos para la salud de la futura mamá. Consulta a un médico. Realizar una consulta con tu médico ante la sospecha de embarazo es importante para comenzar tempranamente con el control prenatal. Vacunate. Para proteger a la mamá y al bebé que viene en camino, el calendario nacional de vacunación prevé una dosis de la vacuna de la gripe y una dosis de triple bacteriana acelular durante el embarazo. No fumes, no tomes alcohol ni drogas. Representan un riesgo para la salud de la madre y del bebé. Consulta por los medicamentos que podés tomar. No te automediques. Informale a tu médico la medicación que tomes habitualmente. Realiza tu preparación integral para la maternidad. Así, sabrás cómo prepararte para el nacimiento y la lactancia. Y estarás acompañada para afrontar los comienzos de la crianza. Y recordá, ante cualquier duda, consulta siempre a tu médico. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre. Consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Segundo bloque de Médicos y Comunidad. Nuestro canal de YouTube es Médicos y Comunidad, precisamente. Nuestro teléfono es el 4489-3154, es médico pediatra. Es el doctor Juan Carlos Peuchot, que sobre autismo nos está ilustrando en esta noche. Omar. Bueno, Juan Carlos, sigamos con la descripción que estabas haciendo. Estábamos hablando de la importancia de la detección precoz en escuela y el trabajo que estabas haciendo. Sí. Así que esto es trascendental, realmente debo felicitarte por esto. Hay que pensar que esto debe seguir en el tiempo, que este tipo de trabajos deben seguir y ser políticas de Estado, que no se puede coartar porque estamos frustrando a un pequeño y debemos seguir con la estimulación y el nexo con la escuela. A mí me parece que te agradezco la felicitación, Omar. Es decir, sé además tu compromiso con los niños, es decir, y me consta por conocerte de hace mucho tiempo. Y esto lo tenemos que trasladar a todos lados, por supuesto. Es decir, nosotros tratamos de funcionar como la Dirección Provincial de TEA. Y creo que tenemos que estar todos... El 2 de abril es el Día Mundial del Autismo. Y este año salimos todos a la calle con remeras que dieron los padres de niños autistas de todos somos autistas. Es decir, entonces, porque en algún estilo todos somos autistas. Es decir, todos tenemos algún tipo de conducta estereotipada. Exactamente. Es decir, que nos gusta esto, nos gusta el otro. Es decir, estamos ahí. Que la repetimos sistemáticamente. Y la repetimos sistemáticamente. Entonces, es decir, un día hablando, es decir, con gente que hace autismo, digo, che, todos somos autistas, porque le dije yo, dice, che, qué buena para poner en la marcha del 2 de abril, todos somos autistas. Sí, entonces nos pusimos la remera azul, hicimos la suelta de globos, y esto se hizo enfrente a la Casa de Gobierno, y la Casa de Gobierno estuvo toda iluminada de celeste, que es el color internacional del autismo, como ese mismo 2 de abril estuvo iluminada Francia, Alemania y todos, es decir, bueno, el Día Mundial del Autismo. Es decir, hay un par de cosas que hay que desterrar y que me importa clasificar acá. Es decir, con respecto al TEA, o los trastornos del espectro autista. Es decir, primero, es decir, se decía en general todos los trastornos del espectro autista tienen retraso mental, falso. Es decir, ya les nombré a Asperger, le nombré a Bill Gates, le nombré a Woody Allen, es decir, de Minga, es decir, tienen más cociente intelectual que nosotros, muchos de ellos. Algunos sí tienen retraso mental.
Segundo, es decir, que los padres se sienten muy culpables. El TEA es un producto de una crianza inadecuada. No, papás, no se sientan culpables. Es decir, y los padres, yo siempre digo lo mismo, son la principal herramienta que tenemos los pediatras para diagnosticar el TEA, porque los padres no se comen nada de lo que le digan que no les convenza. Entonces van a un médico y dicen, no, no es nada, es porque usted lo está criando mal, es porque es caprichoso, es porque es esto, porque otro. Entonces eso culpabiliza a los padres, hasta que llegan y dicen, no, pará un poquito, vamos a observarlo y ver, y haces el diagnóstico de TEA. Se ha dicho también, es decir, que el TEA es por falta de amor de los padres. Falso, totalmente. Es decir, no tiene nada que ver, es decir, con esto. Es decir, los niños con TEA han sido a veces objeto de tremendo amor de los padres y a pesar de eso han tenido TEA. Se ha dicho que el TEA es ocasionado por las vacunas. Falso, totalmente. Sí, eso es algo que tenés que aclararlo, bueno, porque realmente... Exacto, pasamos de 6 vacunas a 19 vacunas oficiales, gracias a Dios. Es decir, todas las vacunas deben ser administradas y ninguna vacuna produce TEA. Es decir, por favor, es decir, esto, por eso son mitos a desterrar. Es decir, los niños con TEA, es decir, son incapaces de mirar a los ojos. Mentira, si se los trata correctamente, los niños con TEA miran a los ojos e interactúan perfectamente con nosotros. Y los niños con TEA, por último, porque habíamos empezado con ese tema de la escuela, deben asistir a escuelas diferenciales. Yo les puedo asegurar a la audiencia que yo me cansé de sacar niños con TEA de escuelas diferenciales y mandarlos a escuelas normales. Hay uno de ellos que hoy es jefe de computación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, y lo saqué de una escuela diferencial 501, que iba a ser el abanderado de armar. ¿Hoy tenemos escuelas diferenciales en la provincia? No sé, es decir, yo me acuerdo de este TEA, te digo, porque siempre se dice, los padres se sienten una gran frustración cuando alguien que no entiende mucho del tema dice, bueno, este chico tiene que ir a una escuela especial, una escuela diferente. No, tiene que ir a la escuela normal con maestra integradora, señores. Es decir, porque eso es lo fundamental. Tiene que ir a una escuela normal con maestra integradora. Porque si uno espera poco de su hijo, logra poco de su hijo. Y si uno espera mucho de su hijo, logra mucho de su hijo. Y yo estoy muy contento con que las autoridades sanitarias hayan reconocido este tema, las autoridades gubernamentales y las entidades intermedias, y tenemos que hacer una mención especial al Colegio Médico también, porque uno de los grandes que me ha apoyado en esto es Rubén Tucci, sin ningún tipo de dudas. Tengo ahí gente que me ha recomendado Rubén para formar el grupo de TEA en la parte informática y todo, que trabajan admirablemente y con muchísima dedicación al tema. Así que, es decir, esta política sí debe continuarse en el tiempo sin ningún tipo de dudas. Carlos, ¿hay alguna prevalencia o podés, a nivel país o a nivel internacional, de trastornos de espectro autista, como para ver la magnitud? O... Sí, 1 en 88 nacimientos. Te maté con esa. 1 en 88 nacimientos. Es bastante frecuente. En algún otro país, 1 en 150 nacimientos. Es decir, es bastante infrecuente y es el pico, es bastante frecuente, perdón, y es el pico del iceberg y no se detecta. Ese es el gran problema. El gran problema del TEA es que cuando lo detectaste a los 14 años, como digo yo, lo detecta el diariero, hermano. Entonces esto ya no, ese es un problema, porque a mí me viene un TEA a los 14 años y yo lo único que puedo hacer es el CUD para que tenga algún tipo de apoyo del Estado y todo, pero ya perdimos un tiempo valiosísimo. Entonces por eso somos todos actores, padres, maestros, médicos pediatras, y vuelvo a repetir, no necesito que un médico pediatra me haga el diagnóstico de TEA o lo que sea, que lo derive, que lo mande. Es decir, esto es fundamental. Esto es importante por las pautas que estás marcando y este programa que estás haciendo, y aparte estas cartillas, para que todos tomen conocimiento, para que la detección no sea solamente... de un médico y en forma tardía, ¿verdad? Esta guía de ayuda para la detección de TEA, que ahora te voy a obsequiar impreso, por supuesto, está en la página oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Entra en la página oficial, es decir, hay un link que dice guía de ayuda para la detección de los trastornos del espectro autista. Es decir, entran y la tienen toda en la web. Es decir, así que ya se lo decimos a todos, porque todavía me llamaban de Chivilcoy. Nosotros habíamos dado charlas ya en Chivilcoy, el 9 de julio, en todos lados, es decir, de TEA. Y dentro de los mitos que yo te dije a desterrar, bueno, los mitos son a desterrar. Y lo que sí se sabe hoy del TEA, que el TEA es genético.
Es decir, y que la causa del T es poligénica, como existen causas genéticas, cromosómicas, autosómicas, mendelianas, es decir, poligénicas y teratogénicas, el TEA es poligénico genético. Y por eso ya hay estudios muy importantes que se están haciendo y que nosotros lo vamos a intentar hacer a la brevedad. Estábamos trabajando con Florencia Warner como bioquímica y citogenetista para hacer los estudios de marcadores genéticos de TEA en el hospital también, porque eso sería un avance fundamental, porque Claro. lo podrías detectar lo más rápido posible. ¿Y qué eficacia ascienden y qué sensibilidad tienen esos test genéticos? 100%. 100%, es decir, en España se están haciendo y nosotros estamos tratando de reproducirlos acá también. Muy interesante. Sí, sí. Ahora, con respecto a esto, a este trabajo, ¿no? Que uno a veces encuentra cierto tipo de resistencias en la escuela, a veces en los mismos colegas, a veces, viste que este retardo, vos comentabas que por ahí algunos pediatras dicen que siga para adelante. Esto tiene que estar generalizado, porque realmente esta charla que tenemos hoy, yo tuve que leer mucho de este tema y no escucho mucha gente que hable de trastornos del espectro autista y no está en la comunicación grande esto, y 1 cada 88 tienen este trastorno. Sí, es decir, eso, la frecuencia es alta, sin ningún tipo de duda. Hay países que están muy avanzados en este tema, es decir, España es uno de ellos, Estados Unidos ni hablar. Es decir, pero nosotros hemos tomado al toro por las astas y empezamos a concientizar a la gente, y la gente se va concientizando cada vez más porque la gente necesita mucho tipo de ayuda, sean los maestros o sean los padres, necesitan mucho tipo de ayuda. Los padres encuentran un bálsamo porque existen test específicos que son muy caros. Hubo que mandar a capacitar gente para tener un centro provincial de trastorno del espectro autista, es decir, porque hay test específicos, es decir, pero esos test específicos, mandar a capacitar a una gente para un test específico, hoy día un psicólogo a nosotros nos ha salido a nivel provincial entre 40.000 pesos y 50.000 pesos para hacer los cursos de este tipo de test. Por supuesto que una vez que tenemos este tipo de test que los dan gente de España que viene, es decir, periódicamente a la Argentina, es decir, después tenés que comprar los test, y los test son muy caros también, es decir, la verdad que hemos tenido muchísimas ayudas, es decir, para poder hacer esto que hemos hecho a nivel del EVA Perón de San Martín. Es decir, y la gente se concientiza, y la gente cuando escucha, agarra y la gente hace el diagnóstico. A mí me causa gracia porque muchas mamás que están escuchando el programa les va a pasar lo mismo. Es decir, muchas mamás dicen, escuché la charla que dio, es decir, yo estoy seguro que tengo un chico con TEA, es decir, Claro. y te lo trae. ¿Por qué no repetís, que es interesante, cuáles son los síntomas fundamentales o signos, Sí, cómo no. síntomas, fundamentalmente síntomas? Les hago A recordar. grandes rasgos, Sí. como para concluir. ¿Cómo no? Les explico a las madres que se llama trastorno del espectro autista. Empiezo con esa definición. Cuando hablamos de espectro, que quiere decir que todos los TEA no son iguales, es un espectro, es decir, uno tendrá estas cosas, otro tendrá otro, es un espectro. Lo que la tríada fundamental sería trastorno en la comunicación verbal, con retraso en la misma, es decir, trastornos por ese trastorno de la comunicación verbal en la socialización intrafamiliar y extrafamiliar a nivel escolar también. Y el tercero, intereses restringidos y estereotipados. El chico ese le gusta solamente esto, los dinosaurios, es decir, la laptop, es decir, lo que fuera. Es decir, estereotipado. Es decir, siempre estamos con lo mismo. Bueno, te agradezco mucho, Juan Carlos, realmente es muy interesante la charla, te vamos a convocar nuevamente. Raúl. Nos vamos, Omar. Nada, gracias, doctor Peuchot. Gracias por lo que hace, por la claridad y por entender que estas cosas ocurren en los hospitales públicos. Omar, un gusto. Un Hasta gusto, la Raúl. semana que viene, de verdad. Hasta la semana Esto ha que sido Médicos y Comunidad. Muy buenas noches.